Bueno, en este video vamos a mirar cómo vamos a modelar las extremidades inferiores del personaje. En este caso simplemente creé un cubo y lo estiré o escalé en diferentes proporciones, solo como para saber más o menos a qué proporciones vamos a hacer el personaje. ¿Cierto? Ya saben que para este personaje no estamos utilizando blueprints, no estamos utilizando diseño previo. Quizá de pronto para la cara sí se harán unos pequeños rayoncitos como para poder saber bien todo lo que se va a trabajar, porque ya en la cara, como es topología y todo eso, pues es difícil o no es muy recomendable inventar esto. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, vamos a meter esto en una capa por ahora y vamos a mirar más o menos qué topología tenemos o cuánta cantidad de malla tenemos para poder sacar esta pierna de acá. Entonces yo calculo que estamos hablando más o menos de estas proporciones. Voy a activar la simetría y voy a borrar estas caras. Entonces yo calculo que más o menos desde estas caras es desde donde vamos a, digamos que vamos a pegar las piernas de ese personaje. En este caso tenemos 12 lados. Tenemos 12 lados y tenemos 12, no, acá hay 4. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 3, tenemos 14 lados. Listo, bueno, no hay mucho problema con eso. Lo que voy a hacer es que voy a intentar utilizar el average vertex para que quede un poco más redonda la forma. Vean la diferencia de esto. Me va a servir simplemente para tener una forma un poco más organizada de estos elementos acá. Hay algo que podemos hacer también, y es que podemos crear un deformador. En este caso voy a desactivar la simetría y voy a deformar un poco estos polígonos que tenemos acá con un látiz para que mantenga la misma forma que teníamos anteriormente, ¿cierto? Vamos a aumentar un poco acá, vamos a prender esto, y en el látiz por lo general yo siempre apago el local con el fin de tener una deformación mucho más suavizada. Entonces vamos a coger estos puntos de acá y realmente pues lo que estamos haciendo es intentando que la forma quede igual, así como redondita como viene acá. Listo, prendamos el wireframe para ver más o menos como la forma, mantener esa forma un poco más redondeada, más como así. Vamos a un side, vemos que queda decente. Quizá después vamos a modificar uno que otro polígono, pero borramos el historial. Listo, seleccionamos este polígono de acá, o este vertex, perdón, y este lo acomodamos acá, y el otro, que es este de acá, también lo vamos a meter un poco. Listo, vamos a borrar la mitad de este y hacemos nuevamente un mirror en esta dirección. Listo, vamos a darnos cuenta que el threshold de ese mirror está muy amplio, entonces vamos a hacer el mirror, y en el threshold que está de 3.5 vamos a ponerlo de 0.01 para que no se merchen estos dos del medio, y listo. Ahora vamos a crear un cilindro, es como la forma más básica que vamos a encontrar que nos vaya a representar esa pierna. Ya sabemos que debe de tener 14 lados, esa es como la única regla que debemos de cumplir acá, y lo vamos a ubicar más o menos en esta posición, que es donde sabemos que va a ir nuestra pierna. Listo, la voy a bajar acá, más o menos esta es como la distancia que debe tener, y la vamos a correr hacia adelante. Estas son más o menos como las proporciones básicas que va a tener, cierto, que sea muy correspondiente pues también como
como al brazo, que no quede demasiado delgado. Vamos a mirar si aún le podemos meter divisiones. Sí. Una recomendación cuando creen primitivas es que cuando ustedes creen una primitiva y la vayan a estirar o la vayan a escalar en alguno de sus ejes, pues lo ideal es que lo hagan desde sus propiedades de acá y no directamente desde acá, porque si estiran o escalan en un eje en específico, si quieren agregar digamos unos hechos, unas divisiones adicionales como lo estamos haciendo acá, no va a ser posible porque se les va a deformar el elemento. ¿Cómo así? Si yo creo por ejemplo un cilindro acá, vengo y digamos que yo lo cojo y lo escalo, o vengo y le muevo estas hacia arriba, ya cuando quiera venir a ponerle formas, vean que empieza a comportarse de una manera extraña. Listo, entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Ahora, este cilindro que estamos haciendo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar estas caras, vamos a coger estas de acá y lo podemos hacer con el Soft Selection. Vamos a aumentar el Fall of Radius y vamos a ponerlo un poquito más grande y lo vamos a girar. En este caso vamos a apagar esa opción y lo vamos a poner más o menos por acá. Y esto ya es como un tema como de jugar como con las proporciones. Lo importante en este caso es que nos tenemos que dar cuenta que el modelo debe llevar cierta inclinación, como lo hablamos en el brazo. Pues la idea es que para el rig haya una pequeña inclinación en ese brazo. Entonces sencillamente vamos a eliminar estas caras de acá. Lo que vamos a hacer es que por ahora vamos a combinar esto, combine, y se supone que estos tienen los mismos lados, entonces vamos a hacer un bridge, ¿cierto? Igual como lo vimos en el video anterior, pues ese bridge hay que modificarle el offset para que casen realmente los loops o los edges como uno quiere que estén, y simplemente vamos a pulir un poco esta conexión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sacar un poco estos polígonos en esta vista lateral con la ortográfica. Vamos a mover estos así de una forma un poco más manual. Vamos a una vista lateral a ver cómo se ve. Desactivamos los rayos X y vamos a aplicar un soft a las normales con shift, clic derecho, soften edge, pues soften and harden, y venimos y soften edge. Entonces eso me las va a suavizar. Listo. Podemos venir y correr esta un poquito hacia atrás, esta un poquito hacia atrás, siempre acordándose de lo que mencioné anteriormente, que no haya como serrucho en las vistas laterales, para que la deformación sea cada vez más suavizada. Listo. Por ejemplo, si acá seleccionamos y presionamos la tecla 3, pues vamos a ver que la deformación está más o menos como suavizada. Igual este polo que tenemos acá pues nos está jalando un poquito la geometría, pero igual luego ahorita vamos a mirar cómo vamos a organizar muy bien este polo de acá, que también me genera algo extraño. Ya nos vamos a ayudar pues con las herramientas de sculpting. Ok, ahora importante, en este caso pues vamos a hacer una pequeña deformación, para lo cual simplemente vamos a coger estos polígonos de acá y vamos a presionar la tecla D para modificar el pivote. Lo vamos a subir acá, rotamos y simplemente vamos a girar un poquitico hacia adelante estos polígonos, con el fin de poder lograr el ángulo que necesitamos. ¿Okay? Vamos a seleccionar nuevamente más polígonos, más o menos hasta la mitad. Vamos a darle D, nos ubicamos en la mitad de esa rodilla y nuevamente también vamos a girar hacia atrás, ¿cierto? Logrando tener este pequeño ángulo. Este ángulo es el que nos va a dar o nos va a permitir tener 3 puntos, que son los que nos van a dejar hacer el rig de forma correcta. ¿Okay? Ahora, esa rodilla, digamos que nuestro personaje es más o menos toon,
Entonces esa rodilla ya sabemos que como tiene una división, pues hay que hacerles unos loops de soporte. Vamos a hacer un bevel con 2 segmentos. Cerramos un poco la fracción. Ya sabemos que ahí va a haber una deformación. ¿Okay? También vamos a darnos cuenta que digamos que tenemos una topología que puede funcionarnos, pero también que podemos empezar a deformar esa topología para lograr que sea mucho más natural. Entonces, desde una vista frontal podemos seleccionar todos estos loops de acá y podemos jugar con un látiz, por ejemplo. Yo puedo tener un látiz, a ese látiz le puedo agregar divisiones hacia arriba, pueden ser estas 4, y a estas de acá le agregamos una división nomás. Vamos para el Attribute Editor, le decimos que no sea local, y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a jugar con la escala de ese látiz. Vamos a jugar con la escala y vamos a empezar a darle forma. Entonces a este lado, por ejemplo, podemos jugar con la pantorrilla. Vean que es mucho más fácil, vamos a prender el wireframe en esta cámara. Vean que es muchísimo más fácil para uno poder empezar a controlar esa malla desde, digamos que un nivel más bajo de polígonos, que si lo hacemos desde obviamente una cantidad poligonal mayor. Entonces acá podemos sacar la pantorrilla un poco, podemos venir a esta vista frontal. En esta vista frontal podemos tirar un poco hacia acá esto, acá podemos sacar esa pantorrilla también, acá la tiramos un poquito hacia la parte de abajo. Anatómicamente digamos que la pantorrilla se levanta en la parte exterior un poco más hacia arriba y en la parte interior se levanta un poco más hacia abajo. ¿Cierto? La idea es empezar a darle una forma un poco más orgánica a ese personaje. Inicialmente lo podemos hacer con los deformadores y luego nos vamos a ayudar como con las herramientas de escultura. Entonces vamos a borrar el historial. Ya saben que estas marcas de acá son realmente pues del cubo que tengo acá escondido en esta capa. Lo tenemos ahí principalmente es como para darnos cuenta o como para acordarnos pues de las proporciones del personaje. Hasta aquí vamos a seleccionar estos, vamos para látiz nuevamente, vamos a hacer nuevamente un látiz, de una vez vamos a quitarle el local, vamos acá, le vamos a dar divisiones hacia arriba, pueden ser unas 4 o 5, démosle 4 más bien, 5, acá le decimos que 3 y vamos a darle grosor hacia la parte delantera inicialmente. Por lo general los personajes o digamos que anatómicamente nos vamos a encontrar con que acá hay una curva hacia adelante y acá una curva hacia atrás en esta forma. Entonces vamos a sacar un poco los cuádriceps de este chico, los sacamos así un poco, de pronto acá en la parte posterior también darle un poquito más como de volumen. Tenga esta forma, vean que la está obteniendo, y en la frontal también vamos a darle un poquito más de volumen a esos aductores y a esos abductores, que los aductores y los abductores son los que están en la parte interior y exterior, que son los que permiten el movimiento de aducción y abducción, los aductores en la parte interior y los abductores en la parte exterior. Vamos a darle un poquito de volumen, haciendo que el personaje pues luzca un poco más natural, más o menos hasta ahí. Vamos a seleccionar estos de acá y los voy a sacar un poquito. Acá es importante hacer algo para que el personaje sea más natural y enseguida lo vamos a mirar. Vamos a seleccionar la geometría y vamos a borrar la historia. Edit, delete by type, history. Listo. Entonces ya vamos a apagar acá, vamos a apagar este grid y ya nos damos cuenta que el modelo pues obviamente se ve un poco más interesante a como se veía anteriormente, que era simplemente un cilindro hacia abajo. Vean que la topología no cambia realmente, la topología es la misma, simplemente lo que empezamos a hacer es jugar con la forma. Voy a seleccionar estos de acá,
para evitar los serruchos desde estas vistas. Acuérdense que dijimos que desde estas vistas la idea es que se vea muy orgánico todo. Y acá lo que vamos a hacer es que en la rodilla, en la parte interior, vamos a sacar un poquito estos, o a meter más bien, como en esta forma. ¿Por qué? Porque el sartorio viene por ese lado y crea cierta forma, y la idea es que el personaje no quede como si fuera el muñeco de, pues como si fuera el personaje de Michelin, que es como súper grueso, como hecho por bolitas, sino que acá se vea que hay como cierta naturalidad en las formas. ¿Okay? Vemos el lateral, vean cómo se ve, y aquí pues ya el personaje se alcanza a ver bastante más orgánico. Ahora en la rodilla pues vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la parte de atrás, como para de los codos, como para mantener como un estilo visual similar. Entonces para eso simplemente vamos a seleccionar el multicut y vamos a bajar por acá para crear algo como esto. Presionamos la tecla enter, venimos por acá, presionamos enter nuevamente, y acá podemos moverlos o simplemente redibujarlos. Yo prefiero redibujarlos, parece como más cómodo personalmente. Entonces vamos a coger estas caras de acá, vamos a darles F para hacerle un encuadre y simplemente sacamos estas. Vamos a ver en una lateral cómo se vería. Saquemos un poquito más la línea central. Vamos a darle 3 y simplemente vamos a poner una en el medio que nos va a soportar como la rodilla ahí. Voy a separar un poco estas de acá para evitar que se me cree para evitar que se cree pues como un artifact muy fuerte ahí. Y presionamos la tecla 3. Listo, ahí ya tenemos más o menos como esa rodilla. Viendo el tema de las proporciones, pues yo diría que podemos jugar un poco más con estas proporciones para que quede más similar, como pues que quede más acorde como a esos brazos. Para eso pues, inicialmente lo que voy a hacer es que voy a agregar un par de divisiones. La primera que voy a insertar es por acá, pero no con esta sino con el multicut, para que esté más promediada. Voy a agregar otra por acá y elimino esta, haciendo como un loop de soporte. Yo la pongo más para acá y esta la pongo acá. Bueno, es importante darse cuenta que cuando pongamos loops, vamos otra vez al multicut, voy a hacer un corte más en esta dirección, más así, y eliminar esta. Y esta la voy a poner acá, más o menos como promediando un poco más como esos polígonos. Listo, vamos a seleccionar estos vértices, vamos a darle un Grow Selection para seleccionar toda esta área y nuevamente vamos a crear un látiz. En este caso ese látiz lo vamos a dejar como viene así por defecto, simplemente porque lo que vamos a hacer es que queremos escalar esas piernas que queden un poco más largas pero que sean proporcionales a la escala, ¿cierto? Entonces simplemente jalo los polígonos de acá de la parte inferior para lograr que estas se escalen de una forma más, digamos, homogénea, llamémoslo así. Voy a ponerlo más o menos como por acá.
porque igual aquí también pues todavía falta el tema de los pies, y borramos el historial. Vamos a seleccionar estos polis, eliminamos esto y hacemos nuevamente el mirror. Ya sabemos que le vamos a modificar el threshold en 0.01, puede ser. Presionamos la tecla 3 y ya tenemos las piernas del personaje. Ya lo único que tendríamos que hacer es pasar la parte de los pies.